Buenos días. Vale. Buenos días otra vez. Ya se me han acabado las vacaciones. Hola María, buenos días. Ya estoy de vuelta, ¿eh? He tenido unas pequeñas vacaciones, pero ya estoy ahora otra vez, a tope. A ver, que dé esto un momento. Vale, ya está. Buenos días, Ade. Empiezo la semana con un montón de trabajo atrasado y de cosas que ahora me toca hacer, pues casi de golpe. Pero en fin, no pasa nada. Todo es ponerse otra vez. Hola Ash. Buenos días. A ver que ponga esto aquí mejor. Bueno, ¿qué tal? Para los que no se hayan ido de vacaciones. Para que no me conozca, porque hay gente nueva también por YouTube, soy psicólogo y aquí venimos a hablar de psicología de 10 a 11, todos los días. Así que podéis hacer las preguntas que queráis respecto de psicología o, bueno, también en sentido amplio. La psicología engloba muchas cosas, no solo la terapia. Engloba en general la conducta humana, por lo tanto cualquier problema tiene que ver con eso. ¿Por qué le es tan difícil a un creyente? Buenos días, yo no soy tú. ¿Por qué le es tan difícil a un creyente cuestionar sus creencias? Uh-huh. En realidad, a todos nos cuesta cuestionar nuestras creencias, las que sean, no solo a un creyente. Si tú, por ejemplo, crees férreamente en otro tipo de creencias también, a su vez, a pesar de ser, por ejemplo, más científicas, como yo, por ejemplo, que soy soy un anexo a la ciencia completo, también nos cuesta desprendernos de nuestros prejuicios. Hola Jagger, buenos días. Nos cuesta mucho porque están muy asociados a nuestra forma de pensar. Todo se filtra a través de eso. Buenos días. Hola Sandra. Buenos días Samuel. Es muy difícil desprenderse de todo eso porque vemos la vida a través de las creencias. Entonces todo se tiñe de ello. Si eres creyente católico, pues no vas a ver quiebra a esa lógica, a pesar de que no haya ninguna evidencia ni le hace falta tampoco, porque la fe católica, no solo la católica sino muchas otras, se basan en esa fe, que digamos que no necesita de evidencia de nada. Sin embargo, otro tipo de creencias, menos dogmáticas,
Pues nos pasa un poco lo mismo. A los que no creemos en religiones, pero creemos en otras cosas. Creemos porque hemos construido a través de los años pues un montón de cosas, de pensamientos concretos y de creencias en general, y nos es difícil. ¿Identificas alguna creencia, yo no soy tú, que tú tengas y que te cueste desprenderte de ella? Al menos cuestionarla, ¿no? Como dices. Hola, ¿qué hacemos con un familiar? Aquí nos dice maníaco depresivo, aunque es igual, da igual lo que sea, si no quiere ir al especialista. Yo en Alicante. Sí, un científico, sí, sí, tienes toda la razón. Cuestiona prácticamente todo y así trabaja. Más que confirmando, refutando sus teorías. Tienes toda la razón. ¿Cómo te llamas? Yo no soy tú. ¿Será que las creencias son más poderosas que la razón? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la razón requiere de trabajar el área prefrontal, requiere Máximo, encantado, requiere de un proceso volitivo, voluntario, de esfuerzo. El sistema 1 que llamaba Kahneman. El sistema de pensar con voluntad. Sin embargo, las creencias operan en otro plano. Las creencias son subyacentes a la conducta, no se ven, pero están detrás, desde luego. Entonces es cierto que, por ejemplo, si alguien cree que se va a reencarnar, desde luego le va a costar mucho que alguien le muestre evidencia de ello, de que ello no es así, porque siempre va a tener argumentos todos irrefutables y todos da igual, porque no vas a conseguir convencerlo de lo contrario, porque como no se puede demostrar ni se puede refutar, pues bueno, ahí están, ¿no? En esas. ¿Cómo le demuestras, por tanto, cómo le haces cuestionar? No le haces nada. Yo no le hago cuestionar nada a nadie, a no ser que esas creencias sean fruto de su malestar, motivo por el cual vienen a consulta. Pero yo no me enzarzo en discusiones con nadie para convencerle de nada jamás. Más bien, cuando alguien me pregunta, cuando alguien me consulta, yo le ayudo a darse cuenta cuáles son sus problemas. Y entre ellos, muchas veces, son las creencias. Hola, Berito, buenos días. Muchas gracias por seguirme. Un placer el espacio, además del contenido. Muchas gracias. Sí, doy terapia online. Voy a poner por aquí por el chat mi teléfono, ¿vale? Aunque estoy acabando una página web donde se va a poder solicitar mejor las consultas que por teléfono, pero bueno, ya lo paso por aquí, ¿vale? A ver, ¿usted tiene miedo a morir? Mira, es un nombre difícil de leer. A ver, es vasco. A ver, Ischel, se pronuncia así. Yo he contado alguna vez alguna experiencia que he tenido respecto de la posibilidad de morir a medio plazo. El directo va sobre psicología. Puedes preguntar lo que quieras a este respecto. Una vez conté una anécdota en la cual, bueno, tuve unos indicadores mediante un análisis que, bueno, podía hacer suponer a los médicos que podía tener algún tipo de cáncer inmunológico. El linfoma, no era linfoma, era leucemia o algo así, ¿no? Era un indicador a través del sistema inmunitario. Y recuerdo el proceso psicológico por el cual pasé, dado que soy padre, tengo una hija, y recuerdo que pensé todo eso, que no voy a tener la posibilidad de verla crecer, de verla, en fin, pues todo lo que supone como padre el no poder acompañarla en todo, ¿no? Y yo recuerdo ese proceso que me duró aproximadamente media hora de alimentar de pensamientos negativos todo eso que iba a supuestamente ocurrir. Pero luego también empecé a enfrentar todo eso de otra manera, que es lo que se debe hacer para combatir la ansiedad y para combatir en general cualquier tipo de... Buenos días, Mari. Para combatir, digamos, cualquier tipo de emoción negativa, debemos aprender a gestionar, sobre todo a través de pensamientos. Y yo recuerdo ese proceso en el cual empecé a decirme otro tipo de narrativas
como por ejemplo que mi hija es bastante fuerte, y así lo creo de verdad, como para poder sobrevivir sin mí, que en realidad no me puedo quejar de todo lo bueno que he vivido. En vez de quejarme de lo que no voy a vivir, agradecía un poco los años que he vivido, en vez de eso, ¿no? De centrarme en la queja, en qué me quitan, ¿no? Es cuánto me han dado, ¿no? Cuánto me ha regalado la vida, ¿no? Bueno, eso es otro proceso de pensamiento que desde luego te hace sentir de otra forma. Y a día de hoy, después de toda esa experiencia, yo no tengo miedo como tal a ese concepto de la muerte. Lo perdí en esa experiencia. Y me duró media hora. Y yo ahora mismo estoy dispuesto, bueno, pues si me pasa, si algún día tengo una enfermedad o un accidente o lo que sea, pues acepto que en cualquier momento pues puedo morir. Y lo acepto. Y no me va a quedar la sensación de que sin mí la vida no va a funcionar para mi hija, para mi mujer. No, que va, yo entiendo que esto va a seguir funcionando para todos. Solo que lo van a pasar mal, claro. Pero eso no quita que a mí me tenga que tenga que tener una sensación de apego excesiva. No, no es eso. Lo acepto que moriré un día. A eso me refiero. El miedo a morir, por tanto, es un proceso psicológico que uno puede gestionar. Porque si uno pierde el miedo a morir, pierde el miedo a todo. Si uno acepta eso, prácticamente no puede darle casi ningún tipo de ansiedad, sobre todo las que están asociadas a eso. Buenos días, Leonesa. Muy bien. Estuve de vacaciones, me fui a visitar Barcelona, que no había ido todavía, y a PortAventura con la niña, a que se lo pasara bien allí. Y se lo pasó muy bien. Yo tampoco tengo miedo a la muerte, en realidad, pero es porque, desde mi punto de vista, la muerte no es algo malo, sino que es una dicha. Bueno, no sé si es una dicha, Angelo Gamer, lo que sí sé es que es una consecuencia lógica a la vida. Uno nace con la perspectiva a futuro de que va a morir y tiene que aceptarlo. No sirve de demasiado centrarse en la negativa de morir, es que algún día vamos a morir. Y genera muchísima ansiedad no aceptar eso. Muchísima ansiedad, no solo tu muerte, sino la muerte de tus familiares. Por ejemplo, la posibilidad de que mueran. Y todos ellos van a morir, todos vamos a morir. Eso es así, es un hecho, ¿no? Es un hecho además irrefutable. Pero apegarse demasiado a la vida, el no aceptar, por tanto, un proceso lógico, supone, bueno, pues una serie de reacciones fisiológicas. La muerte forma parte de la vida. Temer por el futuro de su hija no es tener miedo a la muerte. Sí, pero no sé si eres padre, pero cuando eres padre, uno de los apegos que tienes a la vida es precisamente ese. El miedo a morir por si dejas a alguien que no va a poder sobrevivir sin ti. Cosa que es siempre errónea. Eres abuelo. Con lo cual al final eso genera muchísimo malestar. No todo el mundo, quizás a ti eso no te lo provoca. Pero a mucha gente que es padre o madre le pasa precisamente eso. Le da miedo a morir solo por el apego que sienten por las personas que quedan. Y eso es lo que más malestar les produce. Hola Maite, buenos días. Ya he vuelto, ¿eh? Ya he vuelto. Y eso no quiere decir, por cierto, que no tenga miedo. Porque el miedo a morir es algo muy concreto. Es el miedo a algo. Pero miedo, claro, miedo tenemos todos. Es una reacción muy humana. Y un hombre, por ejemplo, asociado a esta cultura del macho, que nada le afecta, pues suele decir eso de yo no tengo miedo a nada. No, miedo tenemos todos. Si ahora mismo un hombre tropieza con una piedra, lo que siente antes de caer es miedo a caer. Sencillamente es una reacción fisiológica muy humana. No es que no tengamos miedo, todo el mundo tiene miedo. Ahora bien, miedo a algo concreto, uno lo puede combatir, porque no es una reacción automática, es una preocupación más bien. Y eso sí lo puede gestionar con tal de que no nos centremos demasiado en ese futuro que quizá no venga en muchísimo tiempo. Que de hecho no es ni siquiera probable. Aceptar que se va a morir en lugar de temerle a vivir, eso es. Tu miedo es natural y necesario para optimizar lo que somos, también para mantenernos con vida frente a diversas situaciones. Así es. Eso es, nos protege. El miedo nos protege. Otra cosa es que, lejos de tener una amenaza real, lo que tengamos es
ansiedad, es decir, una preocupación excesiva y catastrófica, algo que no está presente, que no te ataca ni te pone en peligro real, sino más bien solo eso, psicológicamente. Eso es la ansiedad. A ver, aceptar que se va a morir. Eso, vale. Imelda. Gracias por estar por aquí. Yo le temo la oscuridad, pero por traumas y por una condición mental que tengo. Claro, por eso digo que si hablamos de miedos concretos, todos tienen solución, pero el miedo en sí mismo es un proceso biológico tan natural como la tristeza o la alegría. Buenos días. Hola, Laureta. Diferente es que nos anclemos en sentido demasiado tiempo. Si lo mantenemos se convierte... vale, claro. Mi pareja tiene TLP, va a empezar a ir a terapia. ¿Qué opinas del estigma que hay? Bueno, cada vez menos, ¿no? Con el TLP, cada vez menos, entiendo. Cada vez entiendo un poquito más todo esto porque también se habla mucho, ¿no? Yo entre ellos hablo mucho de esto aquí. Pero bueno, el estigma al trastorno mental en general, que esto no es un trastorno mental como tal, es más bien un trastorno de la personalidad, pero es igual. Sí que es cierto que la gente, para empezar, no va con una etiqueta en la frente diciendo yo soy o yo tengo, con lo cual sin un diagnóstico la gente te juzga por lo que eres y por cómo te comportas. Si te comportas con demasiadas explosiones emocionales, la gente te juzga por ello. No dice, ay, pobrecito que tiene este problema. Entonces, claro, se convierte en un constante juicio de los demás porque no te entienden. ¿Qué pasa con las discapacidades físicas? ¿Qué te refieres, Ricardo? ¿Con la discriminación te refieres? Buenos días, Evelyn. ¿Qué tal? He vuelto de las vacaciones. Entendí que si algo le tengo miedo, lo mejor es gestionarlo y transformarlo. Mira, si hablando de esta diferencia que estábamos mencionando hace poco, si algo te da miedo, en realidad, y es miedo y no ansiedad, en realidad deberíamos hacerle mucho caso porque algo te está poniendo en peligro. Tiene todo el sentido del mundo que algo que te da miedo lo soluciones, que te apartes de algo que es peligroso. Pero claro, cuando es otra cosa, cuando es ansiedad, hablamos de tener una reacción fisiológica muy parecida al miedo ante algo que probablemente no ocurra, como por ejemplo que te despidan del trabajo cuando no hay evidencias, que tengas un accidente de coche cuando no es probable, que se caiga un avión cuando vayas de viaje cuando no es probable, etcétera, ¿no? Eso ya no es miedo, es ansiedad, ¿no? Entonces, cuando algo te da miedo, es decir, una persona que percibes peligrosa, que te pueda hacer daño, bueno, si es eso, más bien incluso te diría aléjate de la persona, ¿no? A no ser que sean prejuicios, que sería otra cosa. Pero si algo te da miedo, es decir, salir, no sé, por la noche en un barrio súper peligroso, bueno, pues eso daría miedo, ni siquiera ansiedad, si la tasa de criminalidad en ese barrio es muy alta. Eso sería más miedo que ansiedad, ¿no? Porque la probabilidad no es precisamente baja, como pasa con cosas que dan mucha ansiedad. Buenos días, Mariam. ¿Te refieres, Ricardo, a la discriminación de las personas con discapacidad física? Claro, ocurre, como pasa con estas personas que hablamos, con trastornos de la personalidad, pues que, bueno, a diferencia de ellos, en este caso es visible, se ve esa discapacidad y la discriminación quizás sea mayor, entiendo. Pero claro, pasa también como con el cáncer, se entiende más porque se ve, pero un trastorno de la personalidad no se ve. Y como no se ve, se juzga, como digo, solo lo que se ve, la conducta. Con la discapacidad hay un poco de cada, un poco de discriminación tanto positiva. ¿Sabéis la discriminación positiva lo que es? Es muy, muy curiosa. La discriminación positiva. Es esa discriminación de personas solo por el hecho de ser
lo que es o esa condición que tiene, pero en positivo. Es decir, se le presta más atención de la que se le suele prestar a una persona que coincides en la calle de forma aleatoria, solo por tener esa condición. Y eso también es discriminación. Es curioso, ¿no? Y se produce también con personas con discapacidad física y con personas con discapacidad mental, etcétera, ¿no? Y en relaciones amorosas, a ver, ponme en contexto, Ricardo. No sé si quieres preguntar algo más concreto y me estás guiando hacia ello o tengo que deducirlo. Máximo, hemos hablado muchas veces de los narcisistas y a pesar de que en realidad no hay tantos narcisistas como tantas quejas de narcisistas hay, con los narcisistas solo hay dos vías. Una es de verdad aprender a ponerles límites y la otra es abandonarlos porque no puedes vivir con ellos, porque te causa mucho malestar. Si no eres capaz de gestionar las reacciones que a ti te producen, ese malestar que te producen, la manipulación, etcétera, pues vale la pena que optes por el contacto cero. Pero hay formas de ponerles límites y a pesar de todo poder convivir con esa persona, dado que quizá es una persona cercana. Pero por otro lado, Máximo, tengo que decirte, y lo he dicho aquí muchas veces, que es muy probable que esa persona que es cercana a ti o que has conocido y que crees que es narcisista, es muy probable que no lo sea. Porque hay mucha queja de narcisismo y en realidad muy pocos narcisistas. El narcisismo es un trastorno de la personalidad muy grave, poco prevalente en la sociedad y que no se ve tanto como digo, como tantas quejas hay. No es solo que te manipule, no es solo que mienta, es una persona con un trastorno de la personalidad. Y que no solo es, por ejemplo, una persona enfadada que te hace daño, que te insulta, que tira a dar cuando está enfadado. Pero en fin, siendo probable, o no probable, siendo posible que hayas conocido a un narcisista, pues esas son las dos vías de solución. Yo tengo una pregunta. Con 46 años, menopausia y TDA recién descubierto, ¿qué suplementos me recomiendas? ¿Suplementos? ¿Qué suplementos te recomiendo? A ver, si estás hablando de fármacos, hay fármacos para el TDA y muy efectivos además. Hace muy poco he estado viendo un vídeo de esas personas conspiratorias que critican la farmacología, hablando de que a los problemas de fracaso escolar se medican con anfetaminas. Sí, es así. Pero lo estaba descontextualizando porque no solo es así por una cuestión de que se quiera dopar a los niños para que disfruten como si estuvieran de fiesta, sino porque tiene mucho sentido que a los niños a los cuales les ha afectado el desarrollo neurológico del área prefrontal necesitan una activación dopaminérgica mayor en esa área. Y las anfetaminas, prototípicamente las anfetaminas que empezaron así con ese tipo de fármacos, aumentan la dopamina, aumentan la activación dopaminérgica en esa área, en el área prefrontal del cerebro, que los niños tienen, es donde tienen el problema, en el área prefrontal, los niños con TDAH, digo. Con lo cual, no te recomiendo que tomes anfetaminas, por supuesto. Hablo sobre todo de derivados de las anfetaminas que se toman ahora para el TDA. Es el metilfenidato, la tomoxetina. Todos esos fármacos son derivados de las anfetaminas, que aumentan la dopamina, como digo, pero en vez de por dos vías, como pasa con las anfetaminas, aumentando el riesgo de problemas cardíacos, solo por una vía, solo inhibiendo la recaptación. Así que, por ejemplo, yo no te voy a recomendar que tomes fármacos, pero hablando de cuál es el principio activo de los psicofármacos para el TDA, yo te digo que tomes cafeína, porque la cafeína aumenta los niveles de dopamina en el área prefrontal. Si eso ocurre, verás que eres más capaz de centrar tu atención, porque ese es el problema de los TDA. Es un problema del neurodesarrollo, ¿vale? Con lo cual, aumentar esa actividad dopaminérgica en esa área es lo que necesitas. Pero bueno, que hay otras formas de trabajar
la atención sin necesidad de psicofármacos, ni siquiera con la cafeína. Pero bueno, ya que me pides eso, te doy este tip y que tomes café, si te va bien. Hay otras formas psicológicas, desde luego, de fortalecer esa capacidad de poner el foco. Gracias a ti. Estoy segura de que las consultas con este chico son más que funcionales. Os animo, en caso de duda, a que os acompañe hasta resolver. Gracias, de nuevo, por lo que aportas desde donde te compartes. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Tu Eva, ¿es Eva? Tu Eva sí va preferida. Ah, no, tu Eva sí va preferida. ¿Cómo te llamas? Buenos días, Teresa. ¿Alguna vez una persona... Ah, perdona. Una perdona... Sí, persona, vale. Deja de sobrepensar las cosas. Sí, porque se puede trabajar. Sí, Mariluz. Se puede trabajar la capacidad de poner el foco en otros pensamientos o en otros estímulos, como hace el mindfulness. Se puede trabajar ese foco de atención. Así que si uno sobrepiensa constantemente y se preocupa constantemente, puede mejorar esa capacidad de quitarle la atención a los pensamientos ansiógenos. El problema de los pensamientos ansiógenos es que generan una activación fisiológica. Si consigues que eso no ocurra, quitándole la atención a ese pensamiento, bueno, pues entonces no le das la vuelta y más vueltas a lo mismo. Si yo os digo a vosotros, y probadlo por favor, que prestéis atención a vuestro pie derecho, ahora mismo, notad el pie derecho, solo el pie derecho de vuestro cuerpo, y respecto de miles y millones de estímulos que tenéis a vuestro alrededor. De repente notáis el pie derecho, ¿verdad? Notáis una sensación intensa que lleva con vosotros toda la vida, pero que de pronto se vuelve muy intensa. Está ahí toda la vida con nosotros, pero ahora, desde hace 15 segundos, se vuelve mucho más intenso. ¿Por qué pasa eso? Porque todo aquello a lo que prestéis atención se vuelve más real, solo eso, solo más real. Pues pasa lo mismo con los pensamientos negativos, con las preocupaciones. Si le prestáis atención, se vuelven más real y tiene una capacidad de retroalimentación tremendo. Así que se trata de aprender a quitarle esa atención, de quitarle el foco a ese pensamiento. ¿Cuánto dura una depresión mayor? Habitualmente 6 meses. Es lo que suele durar porque es episódica. Ocurre en episodios, ¿vale? De hecho, se le llama episodio depresivo mayor, que si cumples con varios, estarías cumpliendo con el criterio A para el trastorno depresivo mayor. Y esos episodios tienen ese criterio temporal. Si no sucede en episodios, ya no sería una depresión mayor, sería quizá una distimia, una depresión crónica, que es así como ahora se le llama en el DSM. Dejará al mismo tiempo que se esté dando cuenta que está sobrepensando. Buenos días, Quinta. A ver, tengo muchos comentarios por aquí. Vamos a ver. Siempre es el miedo a ser juzgado y más para una pareja amorosa. Es decir, Ricardo, ¿tú quieres decir que tu pareja es la que tiene una discapacidad física y que a ti te da, bueno, miedo a que te juzguen a ti? ¿Es eso? Buena pregunta, Evelyn. Ahora vamos con ella. Hablas de tu pareja, ¿no, Ricardo? Y que no te gustaría que a ti te juzgasen. Ah, vale. En este caso eres tú quien tiene la discapacidad y temes o teme tu pareja que la juzguen a ella por ello.
¿Y ella qué dice a todo esto? ¿El miedo lo tienes tú o lo tiene ella? ¿O te da miedo que ella tenga miedo? Es que claro, se complica todo mucho cuando hablamos de varias personas y cuando hablamos de qué piensa la otra persona. Se complica mucho porque quizá ni siquiera sepamos la respuesta. Pues mira, Evelyn, cuando hablas de causas de la ansiedad, sería muy fácil decir que la causa de mi rabia o de mi ansiedad, de mi malestar en general, es la otra persona. Es cualquier persona, da igual, el que tengo enfrente, el que me molesta, el que me cae mal. Sería muy fácil. De hecho, cualquiera estaría de acuerdo, prácticamente. Pero no es así. No es así en absoluto, además, porque, claro, veremos miles de veces cómo ante la misma situación unas personas se enfadan y otras no. O unas se ponen nerviosas y otras no. Y eso sucede porque al final lo que marca la diferencia es cómo nosotros estamos viviendo aquello que estamos viviendo. Que a ti te moleste algo o que a ti te cause ansiedad, nerviosismo, supone una interpretación de tu mente de que aquello es amenazante. Con lo cual es culpa de ese familiar que tú tengas ansiedad. No. ¿Es culpa tuya? No, tampoco. No es una cuestión de culpas. Es una cuestión de que hay que enseñar al cerebro a procesar esos pensamientos ansiógenos a los cuales no se les ha enseñado a, pues, bueno, a controlar, sencillamente. Pero no es culpa de nadie más que de esa forma de pensar ansiógena. No es culpa de ese familiar, ni de mi jefe, ni de mi hermano, ni de mi primo, ni de mi amigo, ni de mi pareja, ni de mi marido, ni de mi mujer. No es culpa de esas personas el malestar emocional que uno siente. Por lo tanto, hay que trabajar eso. Y cuando antes me preguntaban sobre el narcisismo, por ejemplo, y haciendo todos esos matices que siempre hago sobre el narcisismo, uno no puede echar la culpa de su malestar a esa persona que manipula. Uno debe ser capaz de gestionar ese malestar emocional personal que tiene, esa rabia que le da que alguien le manipule o que le digan cosas que son mentiras, etc. Debe aprender a gestionar eso que a él le produce y en cualquier caso poner límites o separarse de la persona. Pero enfadarse es una cuestión personal, no tiene nada que ver con la persona que está enfrente. No se me quitan los deseos de llorar, pero no debo. No se me quitan los deseos de llorar, pero no debo. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no debes? A ver, es que no he entendido bien. Frank, Abel, ¿cómo que no debes? Verás que la lógica detrás de cualquier tipo de gestión emocional es que llorar no está ni bien ni mal, es un proceso que quizá te ayude a desahogarte, no está mal tampoco, ¿no? Nadie puede negar tus emociones, de hecho, lo que deberíamos tender siempre es a validar emociones. Y si llorar te ayuda a desahogarte, pues adelante. Otra cosa es que la tristeza, si hago terapias online, Elisa, me puedes escribir por privado si quieres, o te escribo por aquí el teléfono, ¿vale? Otra cosa es, Frank Abel, que la tristeza que tú tienes te lleve a una conducta desadaptativa. Es decir, que por tener tristeza dejes de hacer cosas que antes te gustaba hacer y por tanto empieces a recluirte en tu casa sin salir y sin tener ningún tipo de experiencia. Eso sí es un problema. La tristeza en sí misma que te lleva a llorar no es ningún problema. Eso hay que tenerlo claro. Pero la conducta desadaptativa sí es un problema. ¿Vale? Con lo cual, si el problema es que te ha empujado a dejar de hacer cosas, hay que empezar a moverse porque es lo que más funciona. Es lo que más sabemos que funciona. La terapia de conducta. La de empezar a moverse de forma gradual y sistemática. ¿Vale? Gracias por tu tiempo, Raquel. La del Molly. Si tienen hiperactividad, muy buena pregunta, porque entiendo que te ha generado esta duda y me parece estupendo que la preguntes, la del Molly. Porque mucha gente se habrá quedado con esta paradoja en la cabeza rondando y no sabe salir de ella.
Si tienen hiperactividad, cuidado con esta pregunta, ¿eh? ¿La anfetamina no nos activaría más en exceso? En realidad, todo lo contrario, la del Molly. Vamos a intentar ver esta paradoja por qué ocurre. El cerebro no está activo de la misma forma para una persona con TDAH. El TDAH supone que en el neurodesarrollo de su cerebro el área prefrontal está menos activa, menos desarrollada que una persona normotípica. ¿Vale? El área prefrontal es esta área de aquí que nos hace razonar y controlar el resto del cerebro. Bien, el área motora está justo aquí. Aquí arriba está el área motora. Hace como una banda, como si fuera una diadema. ¿Vale? Todo esto es el área motora. El prefrontal, como digo, está aquí. Bueno, pues este área prefrontal es como la cadena de mandos. Esta área controla todo lo demás de forma consciente. Si tú no quieres moverte, una persona normotípica no quiere moverse, desde aquí se dice a sí mismo, para quieto ya, y se para. Pero una persona con hiperactividad, con TDAH, como tiene este déficit de activación dopaminérgica, no es capaz de este área de controlar el área motora y premotora. Como no puede hacer eso, el niño se mueve más, se mueve, tiene que moverse y está con los pies así, se levanta y no para quieto. ¿Qué pasa cuando se toma una persona de este tipo una anfetamina, como típicamente se tomaban al principio, o luego los derivados como la tomoxetina o el metilfenidato? Incluso la cafeína también se ha tomado. Lo que pasa es que activas esta zona que inhibe la otra zona. ¿Veis la paradoja? ¿Cómo se cierra de este modo? En realidad tomar estimulantes, psicoestimulantes, les viene muy bien a los niños y adultos con TDAH. ¿Vale? Esa es la explicación de por qué podría tomar, y lejos de activarle más, al contrario, le tranquiliza más por ese motivo. ¿Lo ves, Pla del Molí? Hola David, ¿se puede conseguir dormir a la noche sin pastillas? Sí. Hay muchos métodos conductuales, cognitivo-conductuales, que son muy eficaces para el insomnio. Mucho más incluso que las pastillas. Sobre todo a largo plazo, ¿vale? Hay técnicas como la restricción del sueño, el control de estímulos. He hablado muchas veces aquí de esto, de cómo uno debe aprender a limitar su espacio. Hola Noé, buenos días, ya estoy aquí de vuelta. Debe aprender a estar solo en la cama cuando tenga sueño y no estar demasiado tiempo desvelado. A salir de la cama, hacer alguna cosa menos, no muy estimulante y volver a meterse solo cuando tenga sueño, etc. Con tal de asociar solo en su cerebro que la cama es sueño. No poner una televisión, no utilizar el móvil, etc., ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas que son un poco complejas y difíciles de explicar un poco. A mí la cafeína me da sueño, ¿es normal? Sí, es efecto de la tolerancia, Nina. Es efecto de mucha cafeína. Efecto de tolerancia, ¿sabéis qué es la tolerancia? Es el efecto de que cada vez necesitas más dosis de lo mismo para la misma activación. Si tomas mucha cafeína habitualmente, ya no te produce tanta activación como al principio. Y para que te quitase el sueño, tendrías que tomar una dosis excesiva, por ejemplo. Por lo tanto, es normal. Normal dentro del exceso de cafeína. A mí me pasa también. Yo tomo mucho café también. Con lo cual no vamos a juzgar que eso esté mal o esté bien. Sencillamente vamos a decir que genera tolerancia. ¿Cómo sé si soy TDAH? Bueno, pues hay pruebas, Karen. Hay pruebas estandarizadas que te pueden ayudar. No como tal, no son pruebas específicas para el TDAH, son pruebas que te ayudan, que tienen indicadores que te ayudan a verificar de algún modo, que te hacen deducir que lo tienes. Por ejemplo, el mismo WISE, el test de inteligencia WISE, tiene indicadores de velocidad de procesamiento, de gestión de los errores, etcétera, que vienen muy bien para saber si tienes TDAH. Luego se hacen otras pruebas que tampoco son para el TDAH, porque no hay ninguna para el TDAH, pero que de nuevo te dan indicadores y al final se deduce entre eso y otras pruebas que tienes TDAH. ¿Vale? Pero necesitas obviamente de pruebas. No podemos decir solo que lo tengas porque cumplas con unos criterios y sobre todo que los cumplas tú mismo porque los leas en el DSM. No, necesitas de una evaluación.
A ver, Estrella, buenos días. Hasta que no tomo café me veo incapaz de realizar cosas. Cada vez me veo más identificada con el TDA. Bueno, pero eso me pasa a mí también. Hasta que no me hago el café no funciono. Somos adictos a la cafeína, Estrella, me temo. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Tenemos mucha tendencia a autodiagnosticarnos de muchas enfermedades. Y lo más normal, adiós, tu evasiva preferida. Gracias por estar por aquí. No hay que patologizar la conducta o la forma de ser normativa. Solo que, bueno, si tomas café en exceso, pues vas a ver una serie de síntomas, pero tampoco hay que patologizarlo. Tendrás una patología cuando cumplas los criterios, que son amplios siempre. Reconocer los pensamientos y cómo funciona la mente. Si yo digo no pienses en un elefante, lo piensas, visualizas. Eso es muy interesante para aprender a gestionar las emociones, aprender a generar esos pensamientos alternativos con tal de empezar a prestar atención a otra cosa. Eso es muy, muy interesante, Imelda. Ansiedad, el miedo a lo que aún no sucede o podría suceder. Eso es. Lo tienes muy claro. Cris, desde Sevilla y con proyecto en inicios en relación a lo que muestras. Te cuento en breve. Vale. Tengo muchas... Ahí se me ha ido el comentario. Un segundo. Gracias a ti, Frank. Para el TLP, la terapia DBT es efectiva. Disculpa la insistencia. Me transmites mucha calma. ¿La DBT es la dialéctico-conductual? Ahora mismo no recuerdo. Imagino que sí. ¿La terapia DBT es la dialéctico-conductual? Confírmamelo. Bueno, no me aparece aquí tu nick. No te puedo mencionar. La terapia, de todos modos, te lo digo yo ya. Ah, sí, vale, pues sí. La dialéctico-conductual es muy efectiva. Muy efectiva. Hola, Lisette. Buenos días. Buenos días. Canto que despierta. Es la más efectiva para esa terapia. No solo para esa, sino para... Empezó con esa, pero es que ha demostrado mucha eficacia para muchos trastornos. Porque es una forma muy, muy humana, para empezar, de trabajar en cualquier sentido. Yo la utilizo mucho, la dialéctico-conductual. Es muy interesante. Hola, Aida. Buenos días. Claro, ¿qué supone la dialéctico-conductual? Algo que, en general, incluido para los niños, viene muy bien. Cuando cuando tú expresas lo que sientes y alguien te dice, ah, entiendo que te pase eso, claro, es comprensible en ese caso, claro, que tú te enfades, pues lo entiendo, porque yo en tu lugar también lo haría, porque te sientes así, porque has vivido esta situación, te han despreciado o te han quitado algo, lo entiendo. Cuando alguien valida tus emociones, pues para empezar estás sintiendo que aquello que quizá todo tu entorno te ha juzgado, que es válido, que no es criticable en sí mismo, que no es raro. Cuando eso ocurre ya empiezan a moverse cosas. La dialéctica conductual asume todo el bagaje conductista, todo lo que funciona del conductismo, que es todo, prácticamente todo, es lo que más funciona de la ciencia, de la psicología. Y además asume pues otro tipo de elementos como es ese proceso de validación. Es lo más efectivo con diferencia. Pero vamos, que ya digo que no solo para el TLP, sino que es destacable casi que para cualquier tipo de terapia. A ver, que se me ha perdido algún comentario por aquí. A ver, miedo a lo que podría pensar. La técnica del elefante me funciona muy bien. Va de maravilla, Evelyn. Claro, Lisette, luego hablamos si quieres. De nada. Gracias, mamen.
pero hasta los pensamientos se tornan de negativos a positivos con el café. Solo tomo uno al día o dos. Porque te sube el estado de ánimo, por alguna razón. Curioso. Estrella. En cualquier caso es maravilloso. Te tomas un café y todo funciona, ¿no? ¿Dónde estaría, por tanto, ese problema? Que no tengas cafeína. También es efecto de la tolerancia, ¿eh? Si fíjate, Estrella, si ahora mismo estuvieses 3 semanas o 2 semanas sin tomar cafeína, pasarías el efecto de abstinencia a la cafeína. Empezarías a notar un estado de ánimo peor todavía, más fatiga, dolores de cabeza incluso, pero al cabo de un tiempo la abstinencia desaparecería y estarías exactamente igual que ahora que tomas un café, pero sin tomarlo. En realidad. Parece que tienes dependencia, pero desaparecería rápido. Pero no hace falta ni que lo pruebes. Digo que no hay ningún problema en este caso. Si te va bien tomar cafeína, tómala. Porque no supone ningún problema. Pero si te supone un problema porque es demasiado quizá, que no es el caso, bueno, pues puedes producir el efecto de la abstinencia con tal de que se acabe, porque siempre se acaba, y quitarte esa dependencia. No sería dependencia como tal con la cafeína. No se considera una droga. Produce abstinencia y tolerancia, pero no dependencia. Con lo cual no sería una droga como tal. Perdonadme si me salto algún comentario porque se me van bajando. A ver, yo llevo tiempo con estrés y depresión y no sé cómo controlar las emociones. Pues de eso hablamos desde que entramos aquí. Y es un proceso, Laureta, que en terapia dura alrededor de un par de meses, nada más. Sería difícil aprenderlo de forma o responder de forma rápida cómo se hace. Pero en general, las emociones, sabiendo cuál es el origen de las emociones en sí mismas, que son esos pensamientos, esa interpretación que tenemos de la situación, bueno, pues hay que aprender, por tanto, a ver las cosas de otra manera, a generar esos otros pensamientos, a generar esa desactivación fisiológica por mediación de algún tipo de respiración, quizá de mindfulness, etc. Y a exponerse a aquellas situaciones que te produzcan emociones intensas por mediación de la exposición. Sería difícil de explicarlo rápido. Pero desde luego que hay formas de gestionar las emociones. Y yo que incluso trabajo con niños, más o menos 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, a veces 4, los niños con 5 años aprenden a gestionar sus emociones. Imagínate, por medio de pues, otros métodos, ¿no? De juegos, de algo más visual. Claro, sí, trato a adolescentes también. Es que trabajo en un centro, en una ciudad al lado, donde habitualmente trabajo con niños porque tengo una especialización con infanto-juvenil. Pero mi consulta que tengo donde yo vivo, trabajo con adultos desde hace muchos años. Con lo cual he acabado tratando a unos y a otros. Gracias, Noé. Monster High. Tomo bebidas energéticas. Tengo entendido que crea dependencia. ¿Las bebidas energéticas crean dependencia? Una pregunta, no lo sé. Yo diría que no. La cafeína no crea dependencia, por ejemplo. A pesar de ello, las bebidas energéticas, seguramente la mayoría pensaréis que las bebidas energéticas tienen mucha más cafeína, pero no tienen mucha más cafeína. En realidad tienen una tercera parte de la cafeína que tiene un café, un solo. Pero da igual porque las bebidas energéticas suman, aparte de la cafeína, otro tipo de sustancias psicoactivas. Aparte de la cafeína, con lo cual sí, como por ejemplo taurina, claro, eso es. Así que la cafeína es lo de menos. La suma de esos efectos pues supone una mayor activación, a pesar de que, como digo, tiene menos cafeína. Pero dependencia, no lo sé. Yo diría que no.
que crea tolerancia y abstinencia. Seguro que sí. Hola Jackson. ¿Hace tiempo? La teína, el matcha, el mate, sí. La teína lo que tiene, fíjate, no es cafeína, aunque algunos tienen un poquito de cafeína, pero la teína sobre todo lo que tiene es teobromina. Y no solo el té, sino... Yo recuerdo que me sorprendió mucho esto cuando lo leí en la carrera, que era lo que producía el chocolate. Digo el chocolate, el dulce, el de tableta, no el otro. Tiene también teofilina. Y me pareció muy interesante, teofilina o teobromina, y lo que tiene el té es la teofilina. Ahora mismo no lo recuerdo porque hace años de todo esto. Yo diría que la teofilina es del té y la teobromina del chocolate. Y es decir, un psicoestimulante también, para que veáis que el chocolate tiene lo mismo que tiene de psicoactivo que el té o que incluso la cafeína, a pesar de que no tiene cafeína. Es que claro, la cafeína solo es uno de los psicoestimulantes. Hay más, aparte de eso. Y hay sustancias que tienen una mezcla de ellos. Esas sustancias creo que son las que crean dependencia. Ah, vale. Vale, pues eso me refería, Noé. Porque la cafeína, por ejemplo, sí que produce abstinencia y produce tolerancia, pero dependencia como tal no. Y además pensadlo. Pensad, por ejemplo, en el café, si no tomáis café. ¿Qué pasa si no tomáis café? Automáticamente notaréis la abstinencia, es decir, el efecto contrario que produce el café, la sensación de fatiga, el dolor de cabeza, etc. Sin embargo, si no tomáis café, la necesidad psicológica del café como tal, la necesidad de tomarlo imperiosa, y si no os da una ansiedad terrible, como pasa con la cocaína o con otra sustancia, no se produce. No hay dependencia. Como sí pasa con la cerveza, con cualquier tipo de alcohol, o con la tomo natural para dormir, bueno, con cualquier sustancia psicoactiva de las reconocidas como drogas. El cacao, bueno, sí, claro. Sí, el chocolate lo lleva la teobromina esta, porque ya está, claro, está procesado. Sería por el cacao. Sería la sustancia que está detrás. Sí, pero Imelda, no solo se trata de que a lo mejor has conocido a personas que tienen ese efecto, sino que hay que demostrarlo mediante los estudios. Y yo recuerdo, igual me equivoco, que el DSM-4TR, incluso creo que el 5, el primer 5, porque ha salido ya la revisión, es el manual de criterios diagnósticos, ya exploraba el tema de la abstinencia con la cafeína. Es decir, que todavía no estaba ni siquiera demostrada la abstinencia con la cafeína. Claro, si yo te pregunto, seguramente conocerás un montón de casos de gente que ha tomado cafeína, mucha cafeína, y luego al dejárselo sienten la abstinencia. Pero no se trata de eso, sino que, como digo, hay que demostrarlo mediante muchos estudios durante años. Es lo que ha hecho el DSM con la abstinencia. Ahora ya está demostrada claramente. Lo mismo hay que hacer con la dependencia. Y no recuerdo ahora, o si ha pasado en el DSM-5TR, no lo sé, si han demostrado la dependencia. Lo revisaré de todos modos. Sí. Sí, pero eso no sería dependencia. Sería la abstinencia. ¿Sabes, Imelda? Ese efecto es la abstinencia. Dejan de ser funcionales. O sea, claro, sienten una fatiga terrible. Pero dependencia es la necesidad psicológica o fisiológica de la droga. La necesidad imperiosa de tener que conseguir el café, porque ya se lo ha dejado, pero tiene necesidad, incluso su vida entera se vuelve una intención de conseguir la droga como sea, inclusive robando o lo que sea. Y eso no ocurre con la cafeína, o por lo menos no hay evidencia de ello. Que yo sepa, lo revisaré de todos modos. A ver, porque hay muchas preguntas. A ver, Jorge Valdez. Mi madre es narcisista. Siempre aparece algún narcisista por aquí. Y como ya me conocéis, seguramente habéis puesto, porque he visto algún comentario por aquí, ya sabéis lo que voy a responder.
¿Se puede mantener contacto o no? ¿Qué diríais? ¿Se puede mantener contacto con una madre narcisista? Siempre están las dos vías. Tanto puede mantenerse el contacto y aprender a gestionar esa relación. Siempre se puede esa opción. Claro que sí. ¿Qué esperas, por ejemplo? Que yo como psicólogo te diga, no, lo que tienes que hacer es dejarla, porque ella es el demonio. Ella es mala, te manipula, te miente, es mala, tienes que dejarla. ¿Eso sabes quién lo diría? Un amigo. Pero un amigo no es un profesional. Un psicólogo te diría, yo sé cómo te sientes. Por eso dices eso que dices de ella. Entiendo el malestar que has sufrido. Pero ella no es el demonio. Ella es una mujer que tiene sus problemas, que tiene seguramente una incapacidad terrible para gestionar su rabia, que te hace daño, que te miente, como todo el mundo miente, por cierto. Pero ahora bien, ¿tiene su solución? Claro que tiene solución, siempre tiene solución. Pero no se trata de si tiene solución o no. Se trata de la elección, de que elijas. ¿Tú quieres poner una solución a eso? Si tú quieres poner una solución a eso, vas a tener que cambiar cosas, tú, no ella. De tu forma de verla a ella. De ese demonio en el cual lo has convertido. Si tú quieres eso, se puede, por supuesto que se puede. Aprender a vivir con ella a pesar de todo. O, si no se quiere y se elige la otra opción, se puede, por tanto, poner ese contacto cero y poner distancia. Claro que se puede. Hay personas con las cuales no tenemos por qué estar porque decidimos no estar. Solo por eso, porque nos causa tal malestar, nos es tan difícil gestionar el malestar que nos producen, que decidimos que no vamos a estar con esas personas. Solo eso. No los tenemos que convertir en demonios, porque no lo son. También he visto niños que sin el Ritalin, por ejemplo, su rendimiento... Si el Ritalin es algún tipo de derivado de anfetamina, claro, es que yo conozco los principios activos, Imelda. Las marcas no las conozco. Aunque te lleve al límite, claro, por eso digo, Alex. Si te lleva al límite y no eres capaz de gestionarlo, apártate de esa persona. A eso me refiero. Pero que entiendas que ese demonio que tú has construido no es real. Todo el mundo hace lo que hace por razones que muchas veces ni siquiera conocemos. Convertir a las personas en malas, en que eso que hacen lo hacen porque son malas, eso es el problema, porque nunca es real. Si nosotros hacemos algo o cometemos un error nosotros, tenemos esa tendencia a justificarlo diciendo es que el contexto, es que la situación que yo vivía, claro, he tenido que hacerlo, porque si lo hace otra persona tenemos la tendencia contraria a decir que es la persona, que es mala. Y eso es un sesgo, no es real. Gracias, Rosmary. Yo hice un vídeo de esto y la respuesta mayoritaria era que sí, que era el demonio. Fíjate, yo, Mauriel, yo he tenido muchos pacientes en mi consulta que vienen porque su pareja o expareja son o creen que son narcisistas. Y yo les digo, vale, pues ya está, son narcisistas, ¿qué hacemos con ello? Tienes razón, son narcisistas, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué solucionamos con ello? Ahora bien, si a mí me viene una persona con este problema, yo le explico cuál es su problema. Y yo le digo, tu problema no es tu expareja, porque tu expareja es expareja y no está en tu vida. Tu problema es la construcción mental que tú has hecho de ese demonio, que cada vez que te acuerdas te da una rabia tremenda y no te deja ni siquiera vivir. Tu problema es esa realidad que has construido de la persona, que no es real. Cuando consiguen, con mucho trabajo, muchas veces, desapegarse de esa construcción mental que no, como digo, no es real, empiezan a sentirse mejor, empiezan a entender a la otra persona, a verla como una persona e incluso víctima de sus emociones. Es una persona que no es capaz de gestionarse, que no ha aprendido porque nadie le ha enseñado. Ojalá lo hubieran enseñado con tal de no sufrir todo el malestar que sufre. Cuando empiezas a entender eso,
dejas de enfadarte y dejas de, por tanto, tener malestar. Podría tener Pepi Aila el tipo de apego desadaptativo, el peor, el desadaptativo, no, perdón, ¿cómo se llama? El cuarto tipo de apego que era el más peligroso. No me acuerdo ahora. Si me acuerdo te lo diré. Ese en el cual no hay ni eso, el desorganizado, gracias. Ese sí tiene que ver con el maltrato con niños, incluso agresivos. Ese sí tiene que ver. Pero nunca de forma causal, ¿eh? Siempre de forma correlacional. Porque son niños que no han recibido no solo cariño, han sido inconsistentes los padres con su educación, que te riñen por esto y por lo contrario después, y en fin, eso convierte a los niños en auténticas bombas de relojería. Por la falta de poner límites, ese desapego. Ah, vale. A un narcisista ponerle límites, solitos se alejan. Claro. Sí, tienes razón, Imelda. Por eso es necesario poner límites. Porque hay algunos que se quedarán. Sobre todo porque hay muchos de esos narcisistas que no son tal, Imelda. Porque nosotros identificamos a alguien que es manipulador, que miente y decimos, es un narcisista. Por lo tanto, le voy a poner límites y podemos pensar, él se alejará. O igual no, porque igual estamos equivocados y no es un narcisista. Y a eso me refiero. La etiqueta es un problema. La etiqueta es un gran problema. Porque hay mucho sobrediagnóstico, sobre todo autodiagnóstico. De ello me leo el DSM, los criterios, leo 3 criterios y digo, esta persona es narcisista. No, es muy difícil diagnosticar, identificar un narcisista y lo tiene que hacer un clínico. Nunca una persona cabreada con la otra persona. Yo les decía que los narcisistas también sufren y la gente cree que no. Bueno, es que los narcisistas, claro, sufren como todos. Sobre todo, y por eso muchos narcisistas, no muchos, muy pocos realmente, acuden a consulta con esa queja de que esa supuesta grandilocuencia que tienen, de que esa supuesta mayor inteligencia y mayor de todo que supuestamente tienen no se corresponde con la realidad y a lo mejor hacen un examen súper difícil y no aprueban y sacan muy baja nota, se dan cuenta de que esa realidad no es tal y lo pasan mal. Y a veces acuden a consulta con ese motivo, pero acuden muy pocos a consulta, realmente. Bueno, chicos y chicas, me voy a tener que marchar. Mañana un poquito más y mejor. Mañana martes suelo venir un poco más tarde, pero como ya se ha acabado la temporada de radio, voy a venir a las 10 en punto mañana, ¿vale? Sabéis que los martes suelo venir un poco más tarde, pero en este caso no, ¿vale? Correcto, es un profesional quien debe, sí, eso es. Quien debe diagnosticar y no una persona cabreada, ¿vale? Así que lo dicho, mañana a las 10 en punto estoy por aquí, de nuevo. Muchas gracias, Imelda, por estar por aquí, por YouTube, y a todos los de TikTok, que sois cada vez más. Son 120 personas ahí, ¿eh? 120 personas hoy. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado? ¡Qué barbaridad! Muchos comentarios que me habré dejado sin responder, seguro. Y bueno, pues lo siento por los que no he podido contestar y me preguntáis mañana sin ningún problema. Yo hago siempre lo que puedo. Es que enganchas. El mundo se va de madre. Y gracias a los que estáis en Latinoamérica, que deben de ser las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Y aquí estáis. Incluso las 5 de la mañana. Pero son muchas personas, sí. Muchas. Bueno, va, me voy, que si no, al final no me voy. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Adiós, adiós. Chao, chao. Vamos a cortar por aquí. Adiós, chicos. Gracias, Raquel. Hasta mañana, Lisette. Luego hablamos si quieres.